Hi guys, this is Jerry, your English coach. ¿Cómo están muchachos el día de hoy? Sabes, estoy muy entusiasmado por esta serie de videos que les voy a dar gratuito, aportándoles valor, aportando principios y valores que esta sociedad tanto lo necesita. Hoy vamos a comenzar con la primera clase de inglés. Las clases de inglés se dictan en inglés, pero si comienzo a dar una clase en inglés en este momento, en inglés ustedes no van a entender nada. De manera que yo le voy a dar los primeros pasos para que entonces podamos seguir una secuencia de clases en inglés. Entonces este reto de eFast es para comprobarles que sí, este método funciona. Me funcionó a mí, le funcionó a mis hijos, le funcionó a mi hija de 8 años, le funcionó a mi hijo que tiene 20 años, le funcionó a mi nuera. Entonces quiere decir que el sistema es probado. De manera que muchachos, estoy muy entusiasmado con esta clase que vamos a comenzar el día de hoy y ya les voy a explicar en qué consiste en esta serie de videos. Entonces vamos a comenzar con los primeros pasos. Quiero hablarles de A, artículo indefinido. Artículo indefinido A significa uno o una. Yo no les voy a llenar la cabeza de gramática, yo lo que les voy a dar es la palabra en inglés y se la traduzco al español. Si en algún momento hay que explicar de alguna manera la gramática, lo vamos a hacer, pero no quiero llenarles la cabeza de gramática. Recuerda que la gramática no le garantiza el aprendizaje del idioma a ningún individuo. Por ejemplo, una de las razones por la cual es difícil aprender inglés para muchas personas es porque ni siquiera conocen el castellano. En la serie de videos que yo les voy a dar, yo les voy a enseñar gramática castellana para que esto le ayude a ustedes cuando yo le hable de un término en inglés. Entonces, conociendo la gramática castellana, de seguro cuando yo le hable de un tiempo verbal, de un pretérito, ustedes van a entenderlo mucho más fácil, ¿ok? Entonces hablamos del artículo indefinido A. A significa uno o una. A veces se le agrega a la A se le agrega N de Nancy al final y es and. Esto es cuando la próxima palabra comienza en vocal. Si la próxima palabra comienza con vocal se le agrega N, o si la próxima palabra comienza con un sonido de vocal se le agrega N. Por ejemplo, naranja en inglés se dice orange, comienza con O. Si yo digo una naranja es an orange. Pero por ejemplo, si voy a decir la palabra vaca, cow, yo digo a cow, porque comienza con una consonante, con la C. A cow. Entonces esta es la diferencia. Entonces si yo quiero decir una vaca es a cow, y si quiero decir una naranja es an orange. ¿Ok? Nunca olviden que en inglés no existen los masculinos y los femeninos para los objetos. Es decir, que un significa un o una. A puede decir una naranja o puede decir un camión. A truck. Entonces, un camión. Porque en inglés no existen los femeninos y los masculinos para referirse a objetos. Entonces, es por eso que ese A puede significar una o uno. Dicho esto, entonces voy a hablarle del artículo definido. El artículo definido es the, se pronuncia the, T-H-E, the. En algunos acentos cambia un poco, pero en este caso vamos a dejarlo así, con the. Entonces, eso significa el, la, los, las. ¿Por qué significa eso? Porque les recuerdo, en inglés, tanto masculinos como femeninos se identifican con una sola palabra. Entonces, T-H-E es el, lo, las, el, lo, las y los. Ok, entonces ya explicamos el artículo definido y el artículo indefinido. Quiero hacer un paréntesis aquí para explicar la diferencia entre el, refiriéndose a objeto, y el, refiriéndose a una persona. En castellano, el con acento se refiere a una persona, con acento ortográfico en la E se refiere a persona. Cuando usted vea el en castellano, sin acento ortográfico, eso quiere decir que se está refiriendo a él de un artículo, de un objeto o un animal. Por ejemplo, el carro, el camión, el combustible, lo que sea. Entonces, cuando se habla de él sin acento, es porque se está refiriendo a un objeto. Cuando se habla de él con acento, eso se dice diferente en inglés, que ya les voy a explicar cómo se dice en este próximo video. Entonces, les explico lo siguiente, muchachos. Vamos a hablar de los pronombres personales. Ya hablamos de los artículos definidos e indefinidos. Vamos a hablar de los pronombres personales. Vamos a hablar de yo, tú o usted o ustedes, si es en plural. Hablamos de he, que es él en inglés con acento.
he es él, con acento en castellano. She, ella. It es un pronombre neutro para referirse a objetos, cosas o animales. It, como lo están viendo en este momento en la pizarra. We, nosotros. Y they. Recuerda que suena como una D entre los dientes. They. Entonces es I, you, he, she, it, we y they. ¿Qué es un pronombre personal? En vez de nosotros poner el nombre de las personas o los objetos incluidos en una oración, ponemos estos pronombres personales. Por ejemplo, el pronombre de Luis sería él en castellano. El pronombre de Luisa sería ella en castellano. Entonces nosotros lo mismo aplicamos en inglés. En vez de decir Louis, decimos he. O en vez de decir Louisa, podemos decir she. O si decimos mi hijo y yo puedo decir we. El pronombre personal de mi hijo y yo juntos en plural es we. Así es que trabajan los pronombres personales. Entonces les explico cómo se combina o se conjuga con el verbo ser y estar. Les explico lo siguiente. Vamos a combinar estos pronombres personales con el verbo ser o estar, que en inglés es to be. To be. El verbo to be, como le dije en otros videos, es un verbo que cambia constantemente su manera de escribir dependiendo del tipo verbal y dependiendo de con quién se conjuga. En este caso, ese mismo verbo to be va a cambiar rotundamente. Es el mismo verbo, pero va a cambiar rotundamente una vez que yo lo combine o que yo lo conjugue con uno de estos pronombres personales. La forma básica, la forma normal del verbo es to be, pero cuando yo lo conjugo con los pronombres personales, entonces cambia completamente su manera de escribir y es de la siguiente manera. Figúrense lo siguiente. Ponemos en nuestra pizarra virtual. I am. Eso significa yo soy o yo estoy. You are. You are. Eso significa tú eres, tú estás, tú estás. Usted es o usted está. Y si hablamos de plurales, ustedes son o ustedes están. Todo eso significa you are. O sea que cuando quieran referirse a ustedes están, ustedes son, tú eres, usted es o usted está, con decir you are, con eso es suficiente. He is él es o él está. Él es o él está. Recuerden, el él con el acento. She is ella es o ella está. Entonces, we, nosotros, es we are. Nosotros somos o nosotros estamos. We are. Y they, ellos, es they are, ellos están o ellos son. Creo que me faltó el it, el pronombre neutro, que es it is o it is, como dicen los nativos norteamericanos, lo pronuncian como que tuviera una eres. Una eres, it is. Entonces eso se conjuga de esa manera. Se los voy a poner en la pizarra de esta manera y para que sea más fácil. Entonces, cuando tengamos terceras personas como he, she, it, siempre eso va a estar con is. En este caso que estamos hablando de un tiempo presente. Y cuando hablemos de you, we, they, eso va a ser con are. Entonces, así lo podemos ordenar en tiempo presente para saber que nosotros no podemos poner, por ejemplo, we is. Es incorrecto, es we are, ¿sí? Entonces, no podemos poner she are, tenemos que poner she is. Falta la primera persona en singular, yo. Yo soy o yo estoy. I am. Yo quiero enfatizar esto. El verbo to be, el verbo ser o estar, por el hecho de ser un verbo irregular, es por eso que usted ve que cambió su manera de escribir. Le voy a poner un ejemplo en castellano. Por ejemplo, el verbo freír. Yo frío, tú fríes, él fríe. Freír, de freír, como freír tajadas, plátano o bananos, como le llaman en tu país. Freír. Si yo combino la palabra freír con yo, entonces eso suena frío. Entonces, bueno, uso el término freír porque en Venezuela usan el banano, el plátano, lo fríen, muy rico, muy dulce. Y en Colombia también, creo que en República Dominicana también lo hacen. Pero en fin,
Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, el verbo ir. Si yo conjugo o yo combino el verbo ir con yo, es yo voy. Como usted puede ver, yo voy, que significa lo mismo de ir, voy se escribe con V, O, Y, voy. Entonces, ¿qué tiene que ver voy con ir? Si se escriben totalmente diferente, bueno, que significan lo mismo. Lo que pasa es que es un verbo que cambia constantemente su manera de escribir. Si yo conjugo el verbo ir con nosotros, es vamos. Entonces, ir no se parece a vamos, sin embargo, significa lo mismo. Entonces, ya pusimos como ejemplo por qué es un verbo irregular. Porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por eso mismo, porque cuando se conjuga o se combinan, él va a cambiar automáticamente su manera de escribir. Entonces, to be es lo mismo que dijera I am, you are, he is, she is, it is, we are or they are, que es el ejemplo que le puse hace un rato. Entonces, ahora vamos a construir una oración con una serie de palabras. Vamos a usar, no vamos a ser muy técnicos, vamos a usar palabras sencillas. Por ejemplo, profesiones. Yo soy doctor. En inglés se diría yo soy un doctor. Utilizamos el artículo a, que es lo que les enseñé en la primera parte de la clase. Entonces, it is an apple. Esto es una manzana, o eso es una manzana, o aquella es una manzana. Recuerden que el it es un pronombre neutro. Yo puedo decir, it is an apple. Bueno que observen que le agregué la N a la A, porque la próxima palabra, que es apple, comienza con A, es decir, comienza con una vocal. It is an apple. Entonces le agregué la N al artículo indefinido. Otro ejemplo, it is an orange. It is an orange. Esto o eso es una naranja. También le agregué la N al artículo indefinido. Entonces le pongo un ejemplo entonces con una que comience con consonante. It is a pear. It is a pear. A, ve que no tiene la N porque la próxima comienza con consonante. Con la consonante P. Entonces el otro ejemplo, the other example is, it is a melon. It is a melon. A melon. Or it is a pineapple. Pineapple. It is a pineapple. Or it is a watermelon. It is a watermelon. Entonces, les explico lo siguiente. Ahí vemos cómo cambia el artículo indefinido en singular. Estamos hablando de una sola cosa, en singular. Entonces ahora vamos a explicarle los plurales. Entonces en el plural entonces decimos cosas como, por ejemplo, you are friends. You are friends. Ustedes son amigos. Recuerden que you significa tú, usted o ustedes. Si pongo you are friends, el contexto del plural lo tiene friends, porque tiene S. Y porque no sale el artículo a. You are friends. Entonces ustedes son amigos. Si yo le pongo a, sería incorrecto. No se pone a, porque estamos hablando en plural. El a solamente se usa cuando se habla de una sola cosa. En singular. You are friends. Por ejemplo, we are friends. We are friends. Nosotros no vamos a decir we are a friend, porque es incorrecto. Es we are friends. Agregamos S, le eliminamos el artículo en singular, que es la a. Entonces tenemos un grupo de palabras, o podemos conseguir un grupo de palabras que podemos conjugar o combinar con esta frase. Yo podría decir I am a musician. Musician es a músico. I am a musician. Or I am a coach, an English coach. Yo soy un profesor de inglés o un coach de inglés. You are a student, por ejemplo, or you are an administrator, or you are a bachelor, un licenciado, o we are students. Entonces podemos buscar cualquier cantidad de palabras y siempre va a funcionar tanto en singular, usando el a, como en plural, eliminando el a y agregándole s a la profesión o a la condición de la que se está hablando. Y así infinidades de palabras.
So significa entonces, ¿ok? Por eso es que digo siempre eso. Entonces, ahora vamos a hablar de going to, ir a. Eso que si es el futuro cercano, que no es el futuro lejano, que esto se usa en esto, que se usa en allá. No, olvídense de eso. Vamos a quedarnos con going to, que es ir a. Recuerden, cuando lo combinamos es yo voy a, tú vas a, nosotros vamos a. Entonces, I am going to es yo voy a realizar una actividad. Es decir, que después de ese going to viene una acción de realizar una actividad. Acción es igual a verbo, ¿ok? La acción de la oración es el verbo. No sé si recuerdan los que estuvieron en sexto grado esto, pero no quiero entrar en gramática. Going a, I am going to, y pongo la actividad que voy a realizar. Ok. I am going to work. Voy a trabajar. I am going to work. Mira, puedes fijarte que aquí tengo el verbo ser o estar, yo estoy o yo soy. Yo voy a trabajar, se dice en este caso, y se omite el significado, pero así es la manera en que se escribe. Gramaticalmente tiene su explicación. No les voy a decir por qué, porque no se trata. Entonces, I am going to, a realizar una actividad es yo voy a, por ejemplo, a dormir. I am going to the bed. Or I am going to teach. Voy a enseñar. Or I am going to study. Voy a estudiar. Entonces ahí ves el verbo to be que se usa, esto es una regla, se usa el verbo to be para ir a realizar una actividad. So, I am going to, or he is, porque recuerden como les dije, el is, siempre que haya he, she or it, se usa is. Yo puedo decir, he is going to study. He is going to make food or prepare food. Entonces, estos son los primeros pasitos para aprender inglés. These are the first steps to learn the English. En este caso les voy a dejar una serie de frases prácticas, yo les llamo PEs, or Practical Expressions, PEs, Practical Expressions, que son las siguientes, para que les ayude a mejorar y a atender la clase, porque vamos a tener algunas clases en vivo donde vamos a tener interacciones y donde ustedes puedan interactuar en inglés. Esa es la idea. Y las frases comunes o las practical expressions son las siguientes. Antes de continuar dándote los tips de las practical expressions, de las expresiones comunes o las expresiones prácticas, quiero comprobarte de que no necesitamos un montón de gramática para aprender un idioma. Ejemplo, imagínate o piensa, saca un cálculo de cuántas frases tú usas por día. ¿Tienes idea de cuántas frases? Quizás dirías un montón de frases, quizás dirías cualquier, no sé, no tengo ni idea qué cantidad de frases. Déjame decirte que de acuerdo a tu medio ambiente donde te desenvuelves, laboral, en el hogar, en el trabajo, con los hijos, en la escuela, en la universidad, en la fiesta, tú usas constantemente las mismas frases. Lo único es que esas frases son combinadas con otras palabras. Entonces, si te pones a sacar la cuenta, son algunas 250 frases que tú usas. Mira, eso es un círculo vicioso idiomático, yo le llamo así. Entonces, si te pones a aprenderte unas 10 frases cada 3 días, entonces en una semana te aprenderías cuántas frases. Y en un mes, cuántas frases te sabrías, bien pronunciadas, bien hechecitas y entendiendo perfectamente qué es lo que quieres decir, te puedes comunicar en inglés. Entonces, en el método eFast yo te puedo comprobar de que eso es posible porque yo aprendí inglés, portugués y alemán de la misma manera. De hecho, estoy preparando cursos en portugués para las personas de habla portuguesa que quieran aprender inglés. Y te voy a dar un ejemplo te voy a dar este siguiente ejemplo de las frases con las que podemos nosotros empezar a interactuar en la clase. En algún momento, si sigues esta serie de cursos que estoy dictando, vas a tener que interactuar y lo vamos a hacer en inglés. La primera frase sería, how do you say? ¿Cómo se dice? How do you say, por ejemplo, hey, how do you say car? Ya de aquí en adelante no me vas a hablar en español, o no me vas a preguntar en español, sino que vas a decir cómo se dice en inglés, cómo se dice, valga la redundancia.
Hey, coach, how do you say no entiendo? How do you say quiero esto o aquello? So, la frase sería how do you say, punto suspensivo. How do you say, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Frase 2. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Eso significa no entiendo. No entiendo. I don't understand. También podrías decir en el coloquio anglosajón, I don't get you. I don't get it. I don't get it. I don't get it o I don't get you. I don't get it. Tercera frase. Say it slowly. Say it slowly. Dilo lentamente. Say it slowly. Dilo lentamente. Say that again. Otra frase. Say that again. Dilo otra vez o repite. Say that again. Say that again. Say that again or say that again. Otra frase. It is difficult. It is difficult. It is difficult. Es difícil. But I can do it. But I can do it. Pero puedo hacerlo. But I can do it. I can do it. Entonces esta es una serie de frases. Yo voy a seguir dándoles frases y usando el método de que ustedes memoricen una serie de frases para que podamos interactuar en futuras clases que hagamos en inglés. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima clase.